Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y bendiciones de Dios sean con ustedes. Bismillahirrahmanirrahim. Venimos ahora a la historia de un hombre joven que tiene 27 años de edad. Cuando tenía 15 años, empezó a cuestionar lo que le dijeron los sacerdotes católicos. ¿Qué descubrió? Escuchemos. اهدنا الصراط المستقيم. Salam aleikum, mi nombre es Martín Antonio Domínguez Mendoza. Después de convertirme al Islam, elegí el nombre de Ashraf Hakim. Tengo 27 años de edad, nací en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y ahora resido aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Excelente. Ashraf, me gustaría saber cuándo aceptaste el Islam y su vida antes del Islam, su relación con otras religiones. ¿Cómo lo vas a describir? Bueno, antes que nada, llevo ya 2 meses en el Islam. Antes, mi familia era católica, así que por ende tenía esa religión. Todo estaba normal hasta que a partir de los 15 años empecé a tener dudas sobre la veracidad de los hechos que decían los sacerdotes, sobre las interpretaciones, sobre los diferentes ídolos que se manejan para pedir cosas específicas, vírgenes, santos, y sobre lo ostentoso que es la oración para un católico. Demasiado lujo tanto en la vestimenta como en la iglesia misma, todo con símbolos que la verdad yo dudaba que ese fuera el camino correcto para adorar a Dios. Después de eso me convertí agnóstico un tiempo, siempre con la fe de que existía un Dios que me guiaba. Pero fue hasta hace casi 3 meses, 4 meses, que por medio de un grupo de amigos que tenía de internet, una de ellas era musulmana. Cuando me enteré, yo me quedé, ¿qué es eso? No había conocido nunca un musulmán o musulmana de este lado del mundo. Así que comencé a preguntarle, ella me mostró escritos, videos, diferentes libros donde podía aprender sobre el Islam. Fue allí donde, entre mis dudas y curiosidades, quise saber más, quise comprobar, porque ya había algo que me estaba llamando a pertenecer a la religión islam. Y fue que decidí buscar si había una mezquita en donde me encontraba, que es aquí la ciudad de Mérida. Y fue que di con lo que es la mezquita de la comunidad Ahmadí. Pues varias veces hay muchos miedos o como miedos, sobre todo antes de entrar en una mezquita. Muchas personas no conocen la religión del Islam ni los musulmanes. Pues, por ejemplo, en su experiencia, ¿cómo fue la primera visita a la mezquita y su impresión después de platicar físicamente o después de platicar con los musulmanes? Pues fue bastante grato. No olvidaré ese día, fue un 7 de septiembre. Que justamente se estaba haciendo el evento de Café Pastel Islam. Recibí una invitación desde una semana antes del imán de la mezquita y de ahí decidí ir a visitar. Fui el primero, estaba bastante nervioso y cuando estoy nervioso llego antes que nadie. Por suerte, pues un hermano me dio la bienvenida, me sentó, yo esperé a los demás y fue que al entrar el imán me presenté ante él, él se presentó y me preguntó sobre mis dudas que tenía. Yo no fui para preguntar en sí, quería reafirmar lo que había leído y lo que había investigado. Y grande fue mi sorpresa cuando vi no solo el cariño que me mostraron, sino que cada cosa que decían, cada cosa era tal como la había leído o escuchado. Tanto fue mi admiración que después del evento y del convivio y de la comida,
me quedé también a la oración de ellos. No la hice porque no sabía, obviamente, pero me maravilló ver y ser parte de ese momento, y fue cuando dije, quiero el Islam en mi vida. Pues obviamente continuaste visitando a la mezquita y platicando con los musulmanes. Me gustaría saber, en su camino hacia el Islam, claro que sí habían retos y diferentes dificultades, pero específicamente acerca de las enseñanzas del Islam, por ejemplo, acerca de la unicidad de Dios o el concepto de Jesús o el Virgen María, ¿había cualquier cosa en el Islam que después de escucharlo pensaste que tal vez este es difícil para mí entender o aceptar en mi vida? No, por suerte hubieron circunstancias de esas creencias, ya las tenía. Sí, creía que Jesús siempre lo había visto como un gran hombre, ahora sé que es un profeta. María igual, una gran mujer, pero pues nada más la madre de dicho profeta. Y fue así que ya tenía ciertas creencias y fue por eso que me uní al Islam. A veces hay una reacción negativa del parte de los amigos, del parte de los familiares, al conocer o a saber del interés en el Islam, del parte de sus familiares, del parte de sus amigos. En su experiencia, ¿encontraste algo así, o una reacción del parte de sus amigos o sus familiares al conocer su interés en el Islam y últimamente su conversión a la fe? Sí, tuve bastantes experiencias ahí. Tuve mucho, sobre todo la primera mala impresión que tuve fue de mi ex esposa, que cuando se enteró pues se empezó a burlar completamente de mí. ¿Qué tipos de Se burlas? reía de que tenía que orar 5 veces al día, dejar el puerco, que era una comida que habíamos consumido durante toda nuestra vida, el alcohol, que también era algo que hacíamos regularmente, y se iba burlando constantemente, pero yo seguí con mi fe y decidí seguir mis oraciones, a pesar de que ella a veces llegaba y entraba y se burlaba de mí. Yo me enfocaba en mis oraciones. De ahí no he hablado con muchos de mis familiares, pero con los que lo he hecho me han aceptado completamente, a pesar de que se sorprenden de golpe, pero siempre me hacen las preguntas típicas sobre qué es el Islam, las cosas que se hacen, y ya de ahí ellos terminan aceptándolo, a pesar de que mi familia es muy devota a la religión católica. Amigos, sí he tenido varios que me han insultado, me han atacado, me han dicho que me voy a volver terrorista o que pues, voy a ser un machista, o lo que siempre los medios a veces te muestran el lado negativo, pero yo siempre les digo, voy a ser el mismo, nada más que voy a cambiar para bien y para llenarme espiritualmente. Algunos lo han aceptado con mucho cariño y me han brindado mucho su afecto, y hay otros que sí, completamente me eliminaron como si yo fuera algo negativo de sus vidas, y pues lo único que pude hacer es desearles la paz. Muchos musulmanes hablan acerca del cambio en su vida después de aceptar la fe. ¿Has visto un cambio en su propia vida después de aceptar la religión del Islam? Sí, he tenido muchos cambios. Ahora soy más consciente de mi mundo que me rodea. Siempre estoy buscando hacer buenas acciones, seguir los preceptos del Islam, y he sentido que mi vida era con el Islam, porque he tenido una experiencia que cuando era joven yo tenía muchos sueños recurrentes. Uno de ellos, que era muy importante, era que yo entraba a un local y un hombre me decía que si yo le iba a pegar, y yo le dije al Señor, no soy agresivo. Cuando salía yo del local, volteaba al hombre y le decía unas palabras que en mi vida había dicho o entendido. Ese sueño se me quedó grabado durante mucho tiempo.
Llegó un día que después de que yo ya me había convertido al Islam, un grupo de estudiantes de universidad llegaron a nuestro día de café pastel Islam y nos entrevistaron a todos los hermanos para una exposición que tenían en su universidad. Después de unos días, una de las estudiantes me contactó y me pidió que si podía ir a apoyarles en esta presentación. Yo le pregunté a mi imán si creía que estaba preparado para ese trabajo y me dio su permiso y fui. Fue una experiencia bastante gratificante, me acogieron bastante, me hicieron muy buenas preguntas, yo contesté con lo que sabía y gracias a Allah saliendo yo tenía dos opciones: tomar el transporte público para llegar a mi casa o ir caminando, y por alguna extraña sensación sentí la necesidad de seguir caminando. Llegué a un puesto para comprar algo para refrescarme y entré. Cuando estaba pagando, un señor que parecía que se estaba metiendo enfrente de mí puso su producto y el que atendía iba a pasar primero el suyo y él le dijo: no, primero es el del joven porque no vaya a ser que me vaya a pegar. Y yo le volteé a decir: señor, no se preocupe, yo no soy violento a pesar de cualquier circunstancia. El señor sonrió, dijo que estaba feliz por lo que le había contestado. Yo pagué y cuando me estaba retirando me volteé y le dije: As-salamu alaykum. Cuando salí fue como un golpe completamente para mí. Había visto ese sueño de hacía tantos años en ese instante. Fue un momento que me partió el corazón completamente. Lloré de la emoción y me apresuré a ir a mi casa a hacer mis oraciones. De ahí he sentido que el Islam era para mí y estaba predispuesto desde hacía muchos años y que ahora ya tengo la dicha de encontrar. Alhamdulillah. Pues has visto en su propia vida cómo Allah guía a los creyentes, guía a las personas hacia la religión verdadera del Islam. Vengan todos, porque en efecto aquí encontrarán la luz de Dios. Y así les hemos informado la manera de lograr satisfacción.